Ok. Bueno, vamos a ver entonces la primera librería que vamos a estar utilizando de Python. Se llama NumPy. A grandes rasgos es una librería que se puede utilizar para trabajar con vectores y matrices. Un vector es un arreglo numérico lineal y una matriz es un arreglo numérico que tiene dos dimensiones. A grandes rasgos son arreglos de datos. Por ejemplo, un vector se puede representar en este caso como una secuencia de números o se puede representar como una secuencia de cualquier valor. Pueden ser letras. Bueno, por ejemplo, ahí son dos vectores. Uno que contiene números, uno que contiene texto. Por defecto, Python no puede trabajar directamente con vectores y matrices. Es por ello que se creó esta librería que se llama NumPy. Por defecto, los tipos de valores que soporta Python, similares a un vector, vamos a ver primero vector, se le llaman lista y hay otro que se le llama tupla. Bueno, así se tradujo, viene del inglés tuple. Y una lista básicamente igual es un arreglo de datos, tanto de datos numéricos o texto, y también se pueden combinar entre sí. Por ejemplo, bueno, ahí yo lo planteaba así, voy a definir una partiendo de 0. Lo corro, aquí se está conectando a la máquina virtual. Okay. Y bueno, listo, ya guardo ese término en una lista. Esto es una lista. Para Python, una lista se podría tratar como un vector. Yo también puedo definir listas que contengan otro tipo de valores, que contengan texto, por ejemplo. Para nuestro caso de estudio, si estamos analizando el genoma, por ejemplo, de algún virus, de alguna bacteria, etcétera. Bueno, cada posición de todo ese genoma está ocupado por una base nitrogenada, por un nucleótido que puede ser adenina, citosina, timina, guanina. Una lista podría ser una agrupación de ese dato. Por eso la importancia del trabajo con vectores, por ejemplo, para esta aplicación. Por ejemplo, adenina, citosina, timina, guanina, digamos. Voy a llamar listados. Ya la almacenó. Si le pido que muestre lista 2, aquí está. Una de las ventajas de trabajar con listas es que son indexables. Las listas son indexables. Me refiero a que puedo referir a cualquier valor individual de esta lista utilizando índices. Python por defecto numera las listas con índices partiendo desde el número 0. Por eso aquí le puse un 0, nada más para indicar. Este sería el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, 4 y 5. En la lista de texto también. Tengo aquí un elemento 0, un elemento 1, 2, 3. Y yo los puedo referir, por ejemplo, si de la lista 2 o de la lista llamada lista, me puedo referir a un elemento utilizando estos corchetes. Por ejemplo, no sé, me quiero referir a este elemento. Tendré el índice 0, 1, 2, 3. Entonces le digo de la lista, muéstrame el elemento número 3. Aquí coincide que es el número 3. De la lista 2, también me puedo referir a un elemento. La lista 2, por ejemplo,
de la lista 2, entre corchetes, yo voy a aislar cualquiera de estos. 0, 1, 2, 3. Bueno, digamos, aíslo 2. 0, 1, 2. Me debe dar timina. Me dio timina. Entonces son indexables. Una función de las listas es que también son mutables. Se le llama mutable porque yo puedo cambiar cualquiera de estos valores o de estas posiciones. Si de esta lista 2, por ejemplo, yo requiero por alguna razón cambiar el primer valor, lo puedo hacer. La forma de cambiar el valor sería de la siguiente manera. Bueno, voy a referirme a la lista 2 y le voy a decir que el primer elemento de la lista 2, aquí yo estoy aislando de la lista 2 el elemento 0, que sería esta adenina. Me lo cambié, por ejemplo, por, no sé, por citosina. Y le doy que este elemento ahora sea igual a C. Ya lo corrí. Bueno, puedo pedirle que muestre lista 2. Entonces ahora cambió el elemento 0 por una base citosina. Esa es la funcionalidad de las listas como vectores, como arreglos lineales de varios datos. No necesariamente todos deben ser números o todos deben ser texto. Podemos tener listas heterogéneas, listas con valores diferentes. Esas son las listas. Y puedo hacer igual operaciones con listas. De hecho, bueno. Operaciones. Bueno, para operaciones, la lista que le llame lista, yo puedo sumarle un valor, puedo multiplicarla por un valor escalar, etc. Si multiplico, por ejemplo, 3 veces la lista. Okay. Bueno, aquí surge la primera problemática original de Python. Hasta aquí no he utilizado NumPy. Nota que si le pido que multiplique 3 veces la lista, no realiza una operación matemática, sino que la concatena 3 veces. Está aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yo le pedí que multiplicara por 3, entonces lo que entiende es que lo va a mostrar 3 veces o lo va a concatenar 3 veces. Esa es la primera dificultad que surge cuando necesito trabajar operaciones con listas en Python. Si yo quisiera multiplicar por 3, por ejemplo, cualquier valor, tengo que construir, por ejemplo, para obtener el triple de cada elemento, yo tengo que construir un código que vaya avanzando número por número, término por término. Yo le puedo decir para lista, voy a usar el ciclo for. Para la lista, le voy a decir para cada elemento en el vector lista, le voy a decir el elemento lista, aquí va a ir término a término, da el primer paso, entonces primero i vale 0, y así sucesivamente. Da el segundo paso, luego i debería de valer 1. El elemento lista i debería ser igual a el triple del elemento lista i. Vamos a ver que me muestre listo. Pero nota que aquí 0 por 3 me dio 0, 1 por 3 me da 3, 2 por 3 me da 6, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, etc. Entonces no lo puedo hacer directamente, lo tengo que programar con un ciclo for. Esa es una de las primeras desventajas de la forma nativa con la cual se trabaja en Python con vectores. Entonces, bueno, para resolver esta problemática se definió la librería NumPy,
que, bueno, vamos a en un momento a comentar cómo se utiliza. Realmente es más sencillo. Entonces, esas son listas. A grandes rasgos son listas que me permiten trabajar con vectores. Voy a colocar un texto para compartirte este cuaderno. Listas. Y voy a colocar acá otro texto para las llamadas tuplas. Las tuplas trabajan exactamente igual que en la lista, pero la única diferencia es que no son mutables. Se le dice inmutables. Se llaman inmutables porque yo no puedo modificar cada elemento de la tupla una vez que sea definido. La tupla sigue siendo un vector, pero tiene otras características. Por ejemplo, yo puedo definir igual una tupla. Se definen entre paréntesis. Se utiliza paréntesis. Las listas se utiliza corchetes cuadrados. Entonces igual aquí, ¿no? Vamos a definir también algo así. Una tupla. Estos valores pueden ser cualquier cosa, cualquier variable, cualquier elemento dentro de Python. Entonces, bueno, si yo la muestro, esta es una tupla. También son indexables y también podemos definir secuencias de texto. Igual, por ejemplo, adenina, tosina, timina, guanina en cualquier proporción. Aquí yo utilizo comillas para que le indique que es texto. Si yo corro esto así sin comillas, por ejemplo, en este elemento, va a marcar un error de que esto lo reconoce como una variable que no está definida. La variable g no está definida. Entonces, por eso es que lo definimos entre comillas. Okay. Bueno, ya lo volvemos a guardar entonces. Esto está de mayúsculas, debe ser minúsculas. Y esta es otra tupla que guarda un texto. Bueno, la longitud de esta tupla puede ser cualquiera. También son indexables, exactamente igual las tuplas. Yo puedo referirme a cualquier elemento. Por ejemplo, si le pido que me muestre de la tupla llamada tupla, entre corchetes, que aísle el primer elemento. Bueno, aíslo el 0. Si le digo que aísle el primer elemento, el elemento con índice 1, aíslo el 1. Igual se comienza a indexar 0, índice 0, índice 1, índice 2, etc. Son indexables entonces. Yo podría construir también un código para que muestre término a término la tupla. Por ejemplo, para cada componente i en la tupla llamada tupla, los puntos, yo le puedo decir imprime el valor de tupla del elemento i. En tupla. Ok, aquí me faltó en. Para cada elemento en la tupla, llamada tupla, aquí imprime cada valor. Entonces, bueno, pasa el primer elemento cuando i vale 0, entonces aquí le estoy pidiendo el elemento con índice 0 de la tupla. Vale 0. Pasa luego i vale 1, i vale 2 y así sucesivamente. También lo podría imprimir aquí con formato personalizado. También, bueno, este método que se llama print sirve para imprimir cualquier cosa en pantalla. Esto para el usuario. Yo le digo lo siguiente. Bueno, aquí yo quiero imprimir, además de la variable, quiero imprimir
texto que yo escribo. Entonces se coloca F porque estoy realizando una impresión con formato. Le puedo decir, por ejemplo, el elemento índice. Esto que está entre comillas, bueno, es el texto. Y lo que ponga yo entre llaves lo va a sustituir por el valor de una variable. Entonces, por ejemplo, el elemento con índice i, primero lo va a sustituir con el valor de cada vez que pase por el ciclo for, con el valor correspondiente del índice. El elemento con índice i de la tupla es, y acá le pongo también llaves. Esto y esto lo va a sustituir por valores de las variables cuando esté realizando el ciclo. Entonces el elemento con índice 0 de la tupla es 0, el elemento con índice 1 de la tupla es 1 y así sucesivamente. Yo puedo trabajar también, por ejemplo, con la tupla 2. Y es exactamente igual. Entonces son indexables las tuplas también. Y yo le voy a poner tupla 2. Tupla. A ver, me dice. Ok, los índices deben ser enteros. Tengo tupla 2 y aquí tupla 2. Ok. Los índices de la tupla deben ser enteros o fracciones, no cadenas de caracteres. Ok. Ok, vamos a hacer lo Ya siguiente. cambiar A, B, no, ¿cómo se llamaban? Guanina y todas. Citosina, timina, guanina, sí. Bueno, vamos a... Si me está diciendo un error referente a los índices. Sí. Cuando lo definimos como cadena de caracteres, bueno, aquí deshacer es control M y Z. Cuando definimos como cadena de caracteres, los índices no los toma como un valor numérico o un valor entero. Ese es el error que me está dando. Podría decirle, para cada i, en la tupla 2, este es el error. Vamos a intentar resolverlo. Ok. Bueno, lo que puedo hacer simplemente es decirle en rango de la tupla desde el primer elemento hasta la longitud de la tupla. La longitud de tupla 2. TH. Es TH. Creo que es así nada más len. Ajá, la longitud de la tupla 2 es 4. Entonces le puedo decir de 0 a 4 imprime cada elemento. Sí. Sí, por alguna razón, si es cadena de texto, los índices no los toma enteros. Entonces le tengo que decir exactamente el rango numérico. Incluso aquí lo generalizo. Le puedo decir en la longitud de la tupla 2. Bueno, no vamos a tomar mucho tiempo en esto. Quería plantear que precisamente es indexable también. Otra de las características principales de una tupla es que no es mutable. Las tuplas no son mutables. Yo no puedo modificar los índices ni los valores ya estando definido. Por ejemplo, de la tupla, bueno, ya vimos que la tupla definida con el nombre tupla, tiene estos elementos, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, si yo le quiero cambiar, por ejemplo, el primer elemento,
La tupla aquí la voy a mostrar. Es esa. Quiero cambiarle el primer elemento. Es decir, por ejemplo, quiero que este elemento con índice 0 tenga otro valor, que fuera un, no sé, 99. No lo va a soportar. No es posible cambiar los valores por medio de índices. Tendría que redefinir completamente la tupla. Esta es la forma en la que Python se asegura que esta variable no va a ser modificada. Generalmente, bueno, las tuplas son útiles en algunas aplicaciones cuando no requiramos cambiar los datos. En el caso de que sí requiramos cambiar los datos del vector, bueno, es más fácil utilizar una lista. Entonces, para trabajar con vectores y matrices, en Python por defecto soporta estos dos tipos de datos, listas y tuplas. También para matrices, por defecto Python no soporta matrices, por lo que hay que utilizar la librería NumPy. Entonces vamos a ver cómo la librería NumPy simplifica considerablemente el uso de vectores y matrices en Python. Entonces comentábamos que Python por defecto soporta listas y tuplas que se pueden trabajar como vectores. A grandes rasgos, un vector es un arreglo unidimensional, me refiero a que tiene una sola dimensión de datos. Por dimensión me refiero a la longitud. Precisamente un vector tiene una sola dimensión, solamente el largo o la longitud de esta cadena. Por defecto Python no soporta matrices, por lo que se creó la librería llamada NumPy. Bueno, una matriz es precisamente el arreglo bidimensional de datos. Por ejemplo, esta matriz tiene englobados 4 datos. Estos datos pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser cualquier cosa. Si son números, por ejemplo, sería, por ejemplo, una matriz 1, una matriz 2. Okay. Bueno, esto es código LaTeX para escribir las matrices. Le voy a poner números. 1, 2, 3, 4. Esta es una matriz, arreglos bidimensionales de datos. Por defecto, Python no soporta matrices, por lo que se recurre precisamente a la librería NumPy. NumPy puede trabajar tanto con vectores como con matrices. Entonces, bueno, vamos a mostrar cómo trabaja la librería NumPy. La página oficial de NumPy es esta, numpy.org. Entonces, es una librería creada para trabajar con arreglos de datos, vectores y matrices particularmente. Bueno, este es el enlace para la página oficial. Y la forma en la que tú utilizas esta librería en cualquier cuaderno o cualquier código de Python es utilizando el comando import. Aquí la importas, la cargas, digamos, a esta librería. Hay dos formas. Uno es directo importar NumPy. Y ya que está importada, te puedes referir a sus funciones escribiendo el nombre de la librería, NumPy, luego un punto. Y aquí están todas las funciones o todos los métodos que puede albergar. Es una práctica común entre programadores de Python que acortes este nombre para evitar estar escribiendo siempre, por ejemplo, numpy, punto, etcétera. Casi siempre se acorta, hasta ahí me lo sugiere el cuaderno, se acorta como NP. Entonces,
Si yo corro esto, le estoy diciendo importa la librería, carga la librería a este cuaderno con un nombre definido por el usuario. El nombre definido por el usuario es NP. Entonces, para evitar estar escribiendo NumPy cada vez, se acorta nada más para escribir NP. Aquí igual me carga los mismos métodos. Bueno, NumPy aquí mismo lo define. Es que un módulo es una librería que se carga. Y bueno, principalmente tiene métodos preconstruidos para trabajar con arreglos de objetos, de elementos homogéneos arbitrarios. Soporta muchas operaciones matemáticas. Soporta álgebra lineal, transformadas de Fourier, generación de datos aleatorios, etc. Bueno, entonces a grandes rasgos, aquí hay algunos ejemplos, vamos a ver algunos. Vamos a ver primero cómo crear un vector. Otra página que yo utilizo mucho también, la oficial. Voy a citar aquí, es la página de W3 Schools, W3 Schools. Y aquí también voy a colocar el enlace. Ok. Bueno, vamos a ir a esa página para ver alguna breve introducción. Esto es lo que comentábamos. Menciona que es una librería de Python muy común utilizada para trabajar con arreglos. Arrays son arreglos numéricos o arreglos de datos como vectores y matrices. Y bueno, a grandes rasgos, NumPy provee una serie de métodos que van a servir para trabajar con vectores y matrices. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esta es la descripción. Vamos a ir aquí a este inicio. Bueno, ya viene preinstalada en prácticamente todas las distribuciones de Python. Si no viene, se puede instalar utilizando este comando. Ya está instalada, por ejemplo, en distribuciones como Anaconda, Spider, etc. Entonces, esta es la forma en la que se importa. NP también la podemos importar como un pseudonombre. Y la forma en la que trabaja es definiendo precisamente el vector o matriz como un arreglo de NumPy. El método es array. Entonces, si yo quisiera definir, por ejemplo, un vector, le puedo llamar vector 1. Puedo utilizar el método array. Yo lo llamo desde la librería NP. Si la importé como NP, bueno, coloco NP y un punto. Si la importé como NumPy, coloco NumPy y un punto. Entonces, uso este método que se llama array. Si abro paréntesis, aquí me dice cómo se utiliza. Crea un arreglo. Y bueno, a grandes rasgos, este es la sintaxis. El único que es obligatorio es el objeto. Todo lo demás es opcional. Estas otras opciones son opcionales. Bueno, vamos a usar solo el primero. El objeto yo lo construyo también como una lista. Lo coloco entre corchetes, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bueno, ya lo corrí, ya almacenó el vector. Si yo lo quiero ver, puedo pedirle que imprima vector 1. Este es el vector. Listo, aparentemente no hay modificación entre definir una lista o definir un arreglo de NumPy. Igual es indexable, yo puedo llamar cada uno de sus valores. Vector 1, vector 2.
Si aquí coloco el índice, estoy llamando el elemento del índice 2, 0, 1, 2. Aquí lo coloqué así para que coincida con el índice. Es el número 2. Sin embargo, si recuerdas con las listas, cuando yo quería realizar una operación, esta operación, por ejemplo, si yo quiero triplicar cada valor 1 a 1 de la lista, bueno, esto no me genera el resultado que yo quiero, sino que lo concatena 3 veces. Y tuve que escribir un código con el ciclo for para poderlo multiplicar. NumPy ya soporta todos estos métodos y estas operaciones. Directamente yo puedo hacer 3 veces el vector 1 y aquí está ya. 0 por 3, 1 por 3, 2 por 3, etc. Entonces, es mucho más fácil trabajar con NumPy. Y no solo multiplicaciones, yo puedo realizar cualquier operación que yo requiera. Igual esto es indexación. Y estas son las operaciones. Y operaciones más complejas, no necesariamente operaciones básicas. Le llamé vector 1. A ver qué pasa si le pido que eleve vector 1 al cuadrado. Bueno, esto es la potenciación. En Python doble asterisco eleva a este exponente. Entonces cada elemento lo elevó al cuadrado. 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a 7 elevado al cuadrado. Entonces, precisamente NumPy se caracteriza por facilitar todas las operaciones con vectores y matrices. Para NumPy todos son arreglos, todos son mutables, todos son indexables. No hay tuplas. Las tuplas son propias de Python, pero en la librería NumPy todos son mutables. Yo no puedo modificar, por ejemplo, el primer valor que tenía un valor de 0, lo puedo multiplicar o lo puedo modificar por cualquier otro. Entonces aquí le estoy diciendo el primer valor, el que tiene el índice 0, cámbialo por un 100. Listo. Entonces esa es la ventaja de trabajar con esta librería NumPy. No solo trabaja valores numéricos, trabaja también valores como cadena de texto. Aquí también sugieren lo que te comentaba, por ejemplo, importar la librería con un nombre definido por el usuario, como un pseudonombre, que se llama NP. Entonces, bueno, hace exactamente lo mismo, solo que aquí ya no tengo que escribir completo NumPy, sino escribir NP. Esto es utilizado mucho para otras librerías con nombres muy largos, como la librería para graficar que se llama Matplotlib. Está siempre, bueno, de manera idiosincrática, digamos, por experiencia y por costumbre, se importa con un nombre mucho más pequeño que Matplotlib. Bueno, vamos a ver ahora algunos vectores y matrices. Esa es la forma en la que se pueden crear arreglos. También me permite crear arreglos numéricos. Y me permite definir el tamaño de ese arreglo. Por ejemplo, bueno, aquí hay un método que me permite saber las dimensiones. El método es... Bueno, vamos a ver a qué se refieren las dimensiones. Hay arreglos de una dimensión, que estos son escalares, por ejemplo, un número único. Hay arreglos de 2 dimensiones. Los de 2 dimensiones suelen ser matrices. Y de 3 dimensiones. Bueno, ya no se cubre en... se utiliza mucho en modelación. Los arreglos de 3 dimensiones se llaman tensores. Son arreglos cúbicos de números
Pero bueno, para nuestras aplicaciones vamos a definir vectores y vamos a revisar un poco sobre matrices. Bueno, para crear una matriz, si yo requiriera crear esas dos, por ejemplo, voy a llamar matriz 1, por ejemplo, y quiero crear esta de arriba. Ahí directo se hace lo siguiente. Cada fila, igual yo escribo np.array entre paréntesis. Cada fila va a estar separada por corchetes. Entonces, estos son los corchetes exteriores. Estos son los interiores. Entonces, hago lo siguiente. La primera fila va a ser, por ejemplo, A, B, y la segunda va a ser C, D. Si esto lo corro, no está definida. Lo voy a definir como texto porque me está reconociendo que son variables. Le pongo comillas para que sea texto. Listo. Entonces, bueno, le pido que muestre la matriz 1. Esta es la matriz. Me dice el valor, la primera fila A, B, C, D, y me dice el tipo de dato. Una práctica común es separar con coma después de la primera fila y presionar Enter. Esto no cambia en el código, pero me es más fácil a mí identificar cuál es la fila. No cambió nada, pero este Enter que yo di aquí me sirve para representar la matriz de manera un poco más fiel. Esa es una matriz. Si yo requiero otra, lo voy a copiar y pegar para definir ahora la matriz 2. Con números. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esa es la otra matriz. Y estoy definiendo estos arreglos. Igual las matrices son indexables, pero requieren dos elementos. Yo requiero saber un índice para la fila del elemento y un índice para la columna. Estas son filas, una fila, dos filas, y la columna es, por ejemplo, la primera columna es el 1 y el 3, la otra columna es el 2 y el 4. Entonces, si yo requiero aislar, por ejemplo, de esta matriz 2, el número 2, yo me refiero a la matriz, pongo doble corchete cuadrado. El primer elemento es la fila comienza desde 0 también, fila 0, fila 1, columna 0, columna 1. Si le digo, muéstrame el elemento de la matriz 2 en la fila 0, columna 1, me dice que es 2, que sería este. Así se indexa. También podríamos construir un código rápido que me muestre cada elemento. Voy a decir para ahí, en matriz. Y voy a anclar otro para J, matriz. Vamos a ver si funciona. Yo quiero que me muestre elemento por elemento. El elemento y le voy a poner elemento de la fila y columna J de la matriz 2 es, y creo que es todo. La matriz 2 debe ser la matriz 1. Yo voy a poner matriz 1 para que lo haga sobre la matriz 1. Bueno, vamos a ver qué hizo. Voy a mostrar aquí abajo la matriz 1.
Esta es mi matriz. Le digo el elemento de la fila I, de la fila AB, columna AB, es, aquí me faltó, matriz, no, y le voy a indexar a B. Vamos a modificarlo mejor con la matriz 2, que es una matriz numérica. Ok, tenemos el mismo problema que son índices que no están representando un elemento entero. Elemento de la fila I, columna J, de la matriz es matriz IJ. Okay. Bueno, vamos a ver cómo me está tomando los elementos. 0, 0. Ok. Lo está haciendo bien. Okay. Bueno, comentábamos que en las matrices también son indexables. Aquí yo puedo filtrar fila y columna de esta matriz. Por ejemplo, ahí estoy utilizando la matriz 1 o la matriz 2. Si utilizo la matriz 2, la matriz 2 tiene, la primera fila tiene el valor 1, 2, la segunda fila el valor 3, 4, la columna 1, 3, la segunda columna 2, 4. Bueno, este es un código para filtrar término por término. La fila 0, columna 0, me estoy refiriendo a este valor que tiene un valor de 1. La fila 0, columna 1 es el número 2. La fila 0, la fila 1 más bien, columna 0 es el valor de 3. Finalmente la fila 2, columna 2, o bueno, fila 1, columna 1, es el número 4. Son indexables. Y sí, como preguntabas, sí podemos hacer operaciones con vectores y matrices. Entre vectores y entre matrices. Vamos a centrarnos en vectores. Tenemos definido un vector 1 con esos valores. Bueno, yo podría definir un vector 2 como np.array y lo voy a definir con la misma longitud de valores. Bueno, hay una opción que nos permite obtener la longitud, por ejemplo, del vector 1. Aquí me dice que es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 elementos. Para este caso es muy fácil contarlos, pero si trabajamos, por ejemplo, con los genomas, que son algo así como 30,000 elementos, bueno, esto es muy útil. Bueno, entonces yo puedo generar, voy a aprovechar para introducir otro método que se llama linspace. Esta es una función que define un vector desde un valor inicial. De hecho, por ahí me muestra me muestra estos parámetros que le tengo que dar. El valor inicial, yo le puedo dar el valor final, en donde se detenga, y el número de datos, por ejemplo. Yo le puedo decir, construye un vector que vaya de 0, no sé, a 10, con 8 elementos. Lo que va a hacer
es construir, le voy a llamar vector 2. Construir un vector precisamente que vaya de 0 al número 10 con 8 datos igualmente espaciados. Son estos. 0 hasta 10. Y bueno, ya teniendo esos dos, podríamos sumar vector 1 término a término con vector 2, por ejemplo. Todas las operaciones son válidas. Bueno, el primer dato es 100 más 0. El segundo dato es 1 más 1.42. Me da 2.42. Y así sucesivamente. Término a término lo puede ir sumando. Otro método interesante, otra operación de una lista o de un vector, es la llamada append, que funciona para listas, por ejemplo. Teníamos por ahí definida una lista. Ok, del 0 al 15. A esa lista, el método append, lo llamo con un punto, append. Entre paréntesis, lo que realiza es que al final de esta lista agrega el elemento que yo le dé aquí. Por ejemplo, bueno, si yo le digo que agregue un 18, vamos a imprimir el valor de lista. Si no le pongo print, solamente muestra el último dato o la última línea de código. Entonces, bueno, aquí lo corrí 2 veces, por eso agregó un 18 y luego agregó otro 18. Eso es append. Agrega al final de la lista el elemento. No estoy seguro si los array de NumPy, los arreglos soporten el método array. Append. Me parece que sí, vamos a intentarlo. Si a este vector yo agrego no, por defecto no. Solo las listas de NumPy. Los podemos definir entonces como listas. Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con genomas que van a contener información de bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, citosina, vamos a ponerlo así, adenina y guanina, algo así. Esto lo voy a poner en una celda de código, esta es de texto. Y es común a veces tener que agregar otro dato dentro de la misma lista. Entonces el método append lo podríamos usar ahí, por ejemplo, si tienes un genoma, que podría ser, o un gen en específico, si es solo una fracción del genoma, o una porción que se manifiesta en un tipo de proteína, por ejemplo. Puedes aislar partes de este código o puedes agregar partes de ese código. Si, por ejemplo, bueno, y voy a aprovechar que yo puedo hacer la operación de concatenar. Yo ahí concatené 3 veces y lo que podríamos hacer es utilizar el método append.
Puedo agregar, por ejemplo, 3 veces a esa información que está ahí. Digamos, lo aíslo y al final de esta secuencia yo agrego esta otra. Ya corrió, nada más hay que pedirle que lo muestre. Lo almacena 3 veces. Bueno, aquí agrego una lista. Esto es el original. Y adicionó como otra lista. El último elemento sería otra lista al genoma original. Esto nos podría servir principalmente para identificar cuál agregamos al final, por ejemplo. Estas son las operaciones que puede realizar entonces NumPy y nos van a servir para trabajar con arreglos de datos. Nos sirve para indexar, por ejemplo, como veíamos, bueno, refiriéndonos específicamente a las posiciones. Nos sirve también, esto es importante también, slicing es, bueno, se traduce como cortar en tajadas, digamos. Y es importante porque me sirve para aislar secuencias de un arreglo. Esto nos va a servir mucho también para el análisis de genomas. Por ejemplo, bueno, ya que vimos cómo se trabaja con vectores, matrices, vamos a trabajar más con vectores. Slicing, que bueno, se podría traducir como corte de elementos del vector. Son métodos, a grandes rasgos es un método para aislar de manera directa fracciones del vector. Bueno, ahí teníamos, por ejemplo, en la base de datos, tenemos en CBI, la tengo. Este es el genoma completo del virus de SARS-CoV-2. Y bueno, vamos a abrir cualquiera. Este es el más estudiado, es el genoma original, el que apareció en Wuhan. Y si recuerdas precisamente, este genoma contiene esta información, tiene al final bueno, toda la secuencia de bases, toda la secuencia de bases nitrogenadas, que en conjunto son algo así como 30.000, 29.881 bases. Okay. Entonces, como comentábamos, fragmentos de este genoma los aislamos como genes en específico. Por ejemplo, este gen, el ORF7B, Open Reading Frame 7B, y tenemos información en este genoma desde qué punto se va a presentar. Aquí dice que se presenta desde la posición 27.756 de base nitrogenada hasta la posición 27.887. Entonces, aislar del genoma esta parte nos sirve precisamente para aislar este gen, para aislar el gen ORF7B. Entonces,
para eso nos sirve el slicing. Si yo tuviera, por ejemplo, un genoma muy grande, bueno, aquí vamos a ponerlo como ejemplo. Vamos a hacerlo corto. np.array, por ejemplo. Y bueno, aquí lo definimos como un vector que tendría precisamente las posiciones, ¿no? Digamos, bueno, aquí ya lo concatené, voy a aprovechar para cortar esto. Y lo voy a pegar aquí de manera aleatoria. Ya. También lo pude haber generado por código. 3. Bueno, digamos, yo tengo este genoma. No sé cuánto mide, pero yo podría utilizar el método longitud. Genoma 3. Bueno, tiene solo 45 posiciones. Y la última posición es el tipo de dato. Entonces, de este yo puedo aislar por medio de slicing elementos en específico. Recordemos que todos son indexables. Por ejemplo, el primer elemento parte del índice 0. Este llamado genoma 3. Si yo aíslo el elemento 0, bueno, me da el primer elemento. Supongamos que yo quisiera aislar, no sé, desde la posición 10 hasta la posición 20. Eso lo puedo hacer por medio de fragmentación, slicing. Y bueno, la sintaxis es esta. Genoma 3. Yo le doy la posición inicial, 2 puntos, la posición final. Por ejemplo, la posición inicial sería desde el índice 10 hasta la posición final 32, digamos. Entonces me genera desde la posición 10 hasta la posición 32, lo aísla y me lo muestra. Vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la posición 10 y comienza con adenina. Adenina, citosina, citosina, timina y así. Y bueno, se va a detener hasta la posición número 32. Que debería de ser por aquí, por acá. Bueno, ya no voy a contar, pero se detiene en el elemento que tiene el índice número 32. Eso es el slicing. Y básicamente la sintaxis es esa. Yo tengo un vector. Coloco entre corchetes el primer índice, índice inicial. 2 puntos el índice final. Y me genera precisamente una porción de ese vector con las posiciones que yo le dé. Hay varias formas de corte. Por ejemplo, aquí, si no le doy un argumento después, se va hasta el final. Por ejemplo, aquí crearon este vector y se imprime un corte del vector desde el elemento 4, 2 puntos, si se deja vacío, hasta el final. Vamos a ver primero esa parte. Esto sería 10 al 32. Vamos a poner uno desde el elemento 4, del final de... Yo haría esto desde el elemento 4. Si lo dejo vacío, se va hasta el final del vector.
Entonces el elemento 4 es 0, 1, 2, 3, 4. Incluye el elemento 4, que es G. Aquí, hasta el final. Si lo hago al revés, voy a partir aquí otro. Por ejemplo, yo le puedo poner de genoma 3 desde el inicio hasta la posición 5, por ejemplo. Y adenina es el inicio. Adenina, citosina, timina, guanina. Eso es lo que aislé. Desde el inicio del vector hasta el elemento 5. Entonces, si no colocamos nada en los dos puntos, si no colocamos nada al final, se va hasta el último elemento. Si no colocamos nada al inicio, comienza a partir desde el primer elemento. A eso se refiere el corte. Puedo también tener negativos. Los negativos se refieren al final. Por ejemplo, aquí -1. Bueno, se refiere a este elemento. -1, -2, -3. Entonces le digo, muéstrame desde el -3 hasta el -1. Y esto debería de generar 5, 6, 7. También por pasos. Bueno, vamos a ver primero este. El negativo. Por ejemplo, de ese genoma. Corte con índice negativo. Voy a volver a llamar genoma 3 para tenerlo aquí. Y ¿qué pasa si, por ejemplo, le doy, muéstrame el índice -1? El índice -1 lo representa como este último elemento. Entonces, los índices negativos también son aceptados por NumPy y nos sirve para contar de atrás hacia adelante. Entonces, el último elemento tiene un índice de -1 y así sucesivamente. El penúltimo tiene un índice de -2, el antepenúltimo un índice de -3. Si yo le digo, muéstrame elemento -2, cuenta de hacia atrás hacia adelante. -1, -2. Timina. Entonces yo puedo utilizar esta lógica para fragmentar partes de atrás hacia adelante. Esto, bueno, es menos común. Pero, por ejemplo, si le digo, muéstrame de -1 hasta -4, me va a mostrar -1, -2, -3, -4. Ok, vamos a ver. -1, -2, -3, -4. Lo voy a poner al revés. Era lo que le iba a decir. Sí. Es que si se lo pongo al revés, no existe, lo empieza a contar hacia afuera del vector, por eso me da un vector vacío. Pero tengo citosina, timina. -4 hasta -1. -4, -3, -2. Sin incluir el -1, eso es importante. Como aquí. Vamos a ver este ejemplo también. Bueno, aquí se tenía un vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y lo partieron desde -3 hasta -1. Solo da estos dos. Entonces nota que no incluye el final. Si se quisiera incluir, ¿no sería -0? ¿Verdad? No, me parece. No estoy seguro. Vamos a probar. No, -0 me parece que no es un índice correcto. Me va a decir si me da un vector. Me da un vector vacío. Igual si lo parto desde -5 no incluye el -1. Timina, guanina. No, aquí podría concatenar. Bueno, esto es lo que se me ocurre. El último índice. El último índice es la longitud que tiene el vector -1. Longitud de 3 1. Y eso ya debería incluir la guanina. Esto me dio error. Guanina, sí. Sí, sería nada más concatenarlo. Más esto, aunque no lo puedo Un print, adicionar. la verdad. Sí, bueno, me está marcando aquí el error de que no se pueden sumar. Yo lo que podría hacer es de ese agregarle un nuevo elemento al final. Que bueno, esto ya depende de la creatividad. Yo podría decir, bueno, tengo la longitud de esto. Y a este mismo que se generó, adicionar el último valor. Es sencillo, hay mucha documentación en NumPy. Aquí puedo buscar rápidamente, agregar un elemento. Al final. De un arreglo NumPy. Esto porque no soporta la función append. Me parece que sí lo soporta. Para añadir valores al final de un arreglo. Ok. Lo tengo que llamar. NumPy.append y el arreglo. Ok. Sí, de hecho esa es la misma página que estamos tomando como referencia. Habría que agregarlo simplemente como un elemento al final. Bueno, igual lo checamos. Tenemos importado NP. Append, sí. El arreglo y los valores que vamos a adicionar. Bueno, esto es simplemente como un ejercicio. Append. El primer valor es el elemento al cual yo quiero adicionar. Le pongo una coma y le doy los valores que quiero adicionar. Y le cierro. Bueno, ya nos salió. Podríamos hacer esto. Debe haber otra forma más simple, lo podemos hacer, pero por ejemplo lo que hice fue primero aislar de -5 a 1. Esto me da esta longitud hasta aquí, pero no incluye el último valor. Si quisiera incluir el último valor, utilizo esta función que se llama append. A append le das como argumento el primer valor, es el vector que quieres tomar como base. El segundo valor es el elemento o el valor que quieres adicionar. Digamos, esto los está concatenando. A este arreglo que me generó esta parte, le adiciona este valor que es el último elemento de este genoma.
Bueno, son varias operaciones que ya con la práctica podemos ir resolviendo. Entonces, bueno, esto fue una introducción breve de NumPy. La siguiente sesión podemos continuar analizando la librería Matplotlib, que, bueno, se refiere precisamente a la comparación de datos entre vectores creados con NumPy que van a provenir del genoma. Entonces, bueno, te comparto esta sesión también grabada y te comparto este cuaderno también para que lo puedas ir repasando.